Bienvenidos a este curso de liderazgo. En este tiempo vamos a aprender cómo podemos desarrollar nuestro potencial. ¿Sabes? El cementerio es el lugar más rico porque ahí están enterrados muchos proyectos que nunca fueron realizados, empresas que nunca se emprendieron, libros que nunca se escribieron, ministerios que nunca se desarrollaron, pero sobre todo un potencial que nunca fue desarrollado. Es por eso que en este tiempo aprenderemos cómo poder desarrollar nuestro potencial y ser y hacer lo que Dios nos ha llamado a que alcancemos. Como hijos de Dios debemos saber que ya no somos comunes ni gente promedio, más al contrario pasamos a ser gente extraordinaria, que debemos pasar el proceso y diferentes circunstancias que Dios permite para que podamos desarrollar nuestro potencial. Pero ¿qué significa potencial? Viene de la palabra potencia, que se refiere a la capacidad fuerte o potente que permanece dormida, o a la habilidad no expuesta, o al poder reservado, la fortaleza sin explotar, las capacidades sin descubrir. Eso es lo que significa la palabra potencia. Potencial es lo que usted puede hacer pero que todavía no lo ha hecho, que usted podría llegar a hacer algo que todavía no es. Imaginar llegar a algún lugar que todavía no hemos llegado. Eso significa potencial. En resumen, el potencial es la suma de lo que usted es, pero que todavía no ha sido revelado en su máximo esplendor. Debemos entender que tenemos la capacidad de ser más de lo que uno piensa, más de lo que uno puede imaginar. Mateo capítulo 13 versículo 31 dice: otra palabra le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces vamos a aprender cuál es el proceso para poder desarrollar nuestro potencial. Este proceso es nacimiento, muerte y el desarrollo. Y vamos a empezar por el primero. Es muy importante saber que en este proceso Dios es la fuente. Si bien sin Dios se pueden desarrollar nuestras habilidades, pero van a ser limitadas. Pero con Dios, la fuente de nuestras vidas, podemos desarrollar nuestro potencial. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, qué importante entender que el nacimiento de la semilla en este proceso para desarrollar nuestro potencial es cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Nacemos de nuevo y es cuando la semilla fue sembrada en nosotros, el potencial está listo en nosotros para ser desarrollado. El punto número 2 en este proceso de desarrollo de nuestro liderazgo es la muerte. Esta etapa comienza con negarnos nosotros mismos, negar nuestro ego, nuestro yo, morir a nuestra vieja manera de vivir, negarnos nuestra voluntad para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas y de esta forma poder desarrollar nuestro potencial, pero en base a los sueños y a la voluntad de Dios para nuestras vidas. El desarrollo, que es la parte número 3 de este proceso, es importante porque en esta etapa es cuando Dios trae mentores, padres, líderes espirituales para ayudarnos a desarrollar y sacar el potencial que esté en nosotros. Dios mandará a alguien que crea en nosotros, que pueda ver en nosotros más allá de lo que nosotros mismos vemos en nosotros. Y de esta forma vamos a poder visualizar nuestro potencial y son personas que nos van a ayudar a que nosotros desarrollemos nuestro potencial. Hay muchos ejemplos en las Escrituras. Uno de ellos, Moisés, fue el mentor de Josué, Elías fue el mentor de Eliseo, y así podemos encontrar muchos casos en las Escrituras. Pero ¿cuál es la fuente de nuestro potencial? Algunos afirman que la fuente de nuestro potencial está en nosotros mismos. Esto no es cierto, es una mentira del diablo. Porque ¿acaso la semilla podría dar fruto sin un sembrador que siembre la semilla, que le dé los cuidados respectivos para que podamos crecer y dar fruto? Entonces, como dice la palabra en el libro de Juan capítulo 15 versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Como vemos, la fuente de nuestro potencial en Dios.
Todo el potencial que existe en nosotros proviene de nuestro Creador, del Omnipotente, del Todopoderoso, del que tiene todo el potencial en sí mismo para crear y hacer todo posible. Nadie puede desarrollar su potencial si no está conectado a la fuente de la creación del potencial, que es Dios. Tú te preguntarás, ¿cómo entonces puedo desarrollar el potencial? Debemos primero conocer que Dios es la fuente de nuestro potencial. Debemos conocerlo íntimamente porque Él es el único que sabe lo que nosotros somos, para lo que hemos sido hechos, cuál es nuestro potencial. Porque cuando hablamos de potencial nos referimos a propósito, llamado, destino. La única manera de desarrollar nuestro potencial es por medio de una relación cercana con Dios. Punto número 2, debemos conocer nuestro propósito o llamado. El propósito es la intención original por la cual Dios nos ha creado. Para conocer nuestro propósito debemos empezar a indagar, buscar, preguntar a nuestro Creador. Punto número 3, debemos tener un mentor. Mentor es alguien que asume la responsabilidad de desarrollar nuestro potencial, propósito o llamado. Dios pone en nuestro camino un hombre, una mujer, que sea un mentor para nosotros, que nos ayude a desarrollar nuestro potencial y de esta manera podemos llegar a destino. Punto número 4, debemos estar en el ambiente, en el medio ambiente correcto. Dios creó al hombre y también creó un ambiente, el Edén, para que creciera y desarrolle su potencial. De la misma forma necesitamos estar en un medio ambiente donde seamos desafiados a alcanzar otros niveles, buscar nuevos niveles de crecimiento, donde nos afirmen, donde reconozcan nuestro potencial, un lugar donde las puertas estén abiertas para nosotros poder desarrollarnos. Y punto número 5, debemos cultivar nuestro potencial. Debemos comprometernos con el desarrollo de nuestro potencial, esforzarnos y perseverar para desarrollar nuestros dones, habilidades. Esto es sacrificio espiritual, como ayuno, como oración, adoración y todo lo necesario que tengamos que sacrificar para alcanzar, para ser lo que Dios nos llamó a hacer y alcanzar. Dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Has sido llamado a ser un líder. Has sido llamado y tienes un propósito en tu vida y Dios quiere desarrollar tu potencial. Empecemos este viaje.